Promoción del uso adecuado de levofloxacino, presentado por Yesenia Velandia Caro, curso Farmacología. ¿Para qué sirve el medicamento? El levofloxacino sirve para tratar determinadas infecciones como la neumonía, la bronquitis crónica y aquellas que afectan los senos paranasales, las vías urinarias, los riñones, la próstata y la piel. El levofloxacino también se usa para prevenir el antrax. ¿Cuándo está indicado? Está indicado solo en adultos, siempre bajo prescripción médica para el tratamiento de infecciones debidas a bacterias fuertes a las que es activo este medicamento, tales como sinusitis bacteriana aguda, exacerbación aguda de la bronquitis crónica, neumonía adquirida en comunidad, infecciones complicadas de piel y tejidos blandos. ¿Cuándo no está indicado el medicamento? No está indicado en niños o adolescentes en periodo de crecimiento debido al riesgo que se produzcan lesiones en los cartílagos de los huesos en crecimiento. ¿Cómo y cuándo tomar el medicamento? Siga exactamente las instrucciones de administración de levofloxacino indicadas por su médico. Recuerde, ingiera el medicamento con una cantidad suficiente de líquido. Puede tomarlos antes o después de las comidas. Usualmente se toma una vez al día. La duración de su tratamiento depende del tipo de infección que tenga. Debe tomarse como mínimo 2 horas antes o después de la administración de sales de hierro, antiácidos o sucralfato, ya que podría reducirse su absorción. ¿Cómo almacenar y proteger el medicamento? Almacenar en un lugar seco a temperatura menor a 30 grados centígrados. Manténgase fuera del alcance de los niños. No usar este producto una vez pasada la fecha de vencimiento o caducidad. Conservar el antibiótico en su caja de cartón para proteger de la luz. Y tras la apertura del frasco utilizar antes de 3 horas. ¿Cómo se debe manejar el medicamento si el paciente es anciano? Se debe administrar la dosis ya mencionada, 500 miligramos cada 24 horas durante 5 a 14 días según el criterio del doctor, aunque se debe tener cuidado porque las fluoroquinolonas están asociadas con un incremento del riesgo de tendinitis y ruptura del tendón en todas las edades, especialmente mayores de 60 años. No es necesario ajustar las dosis en ancianos, salvo en caso de alteraciones de la función renal. ¿Cómo se debe manejar el medicamento si el paciente es un niño? No está indicado en niños en periodo de crecimiento debido al riesgo en que se produzcan lesiones en los cartílagos de los huesos en crecimiento. ¿Cómo se debe manejar el medicamento si el paciente es una mujer embarazada? Aunque se dispone de muy pocos datos acerca del uso de levofloxacino en mujer embarazada, no debe utilizarse durante el embarazo. ¿Cómo se debe manejar el medicamento si el paciente tiene una enfermedad de base? Si el paciente padece una enfermedad hereditaria rara que afecta a la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no se debe administrar levofloxacino ya que puede ser propenso a presentar una destrucción de los glóbulos rojos cuando sea tratado con medicamentos antibióticos de la familia de las quinolonas y por esto debe ser utilizado con precaución en estos pacientes. En pacientes con insuficiencia renal o con función renal deteriorada se requiere de un ajuste de dosis para evitar la acumulación. En pacientes que padecen de enfermedad psiquiátrica, ya que puede aparecer pensamientos de suicidio o comportamientos agresivos hacia sí mismo. ¿Qué riesgo tiene el uso de levofloxacino? Los pacientes en tratamiento con fluoroquinolonas deben ser hidratados adecuadamente para evitar la excesiva alcalinidad de la orina. Debe administrarse con precaución en pacientes con trastornos cerebrales. Las fluoroquinolonas están asociadas con un incremento del riesgo de tendinitis y ruptura del tendón en todas las edades. Este riesgo se incrementa en pacientes usualmente mayores de 60 años, que están tomando corticosteroides y en pacientes con trasplantes de riñón, corazón o pulmón. Las fluoroquinolonas pueden exacerbar la debilidad muscular en personas con miastenia gravis. Debe evitarse la exposición excesiva a la luz del sol, que puede causar reacciones de fotosensibilidad moderadas o severas. Se recomienda un control cuidadoso de la glicemia en los pacientes con diabetes mellitus que reciban concomitante levofloxacina y agentes hipoglucemiantes orales o insulina. Debe utilizarse
con extrema precaución en pacientes con alteraciones conocidas o sospechosas del sistema nervioso central. Se ha reportado aumento en la presión intracraneana y estimulación del sistema nervioso central. Se debe evitar el uso de levofloxacino cuando exista una conocida prolongación del intervalo QT, hipotasemia no corregida y en pacientes que reciben antiarrítmicos clase 1A o clase 3. ¿Cómo se manifiestan estos riesgos? Cuando las fluoroquinolonas pueden exacerbar la debilidad muscular en personas con miastenia gravis, se presentan síntomas de neuropatía periférica poco tiempo después de iniciar el tratamiento, los cuales en algunos casos pueden ser irreversibles. Con las primeras dosis de levofloxacina se puede presentar reacciones de hipersensibilidad y reacciones anafilácticas serias como colapso cardiovascular, hipotensión, shock, pérdida del conocimiento, angiodema y obstrucción de las vías respiratorias. Estas reacciones ocasionalmente son fatales. Reacciones inmunológicas de levofloxacino desconocidas. Las manifestaciones clínicas pueden incluir fiebre, erupción o lesiones dermatológicas severas. Los síntomas en alteraciones del sistema nervioso pueden ser convulsiones o descenso del umbral convulsivo, aumento de la presión intracraneana y estimulación del sistema nervioso central. Si alguna de estas situaciones ocurre, el tratamiento debe ser suspendido y se debe iniciar el manejo adecuado de inmediato. ¿Con qué medicamento no se puede usar simultáneamente el levofloxacino? Con medicamentos como la ciclosporina, antagonista de la vitamina K, fármacos con capacidad de prolongar el intervalo QT, sucralfato, teofilina, fenbufeno, o fármacos antiarrítmicos no esteroides similares, probenecid y cimetilina. ¿Con qué alimentos no se puede usar simultáneamente el medicamento? Alimentos como el café o bebidas que contengan cafeína. ¿Qué precauciones hay que tener con las comidas y bebidas? Se debe disminuir al máximo el consumo de café o bebidas que contengan cafeína. ¿Qué precauciones hay que tener si se tiene una enfermedad de base? Lo explicamos anteriormente. Si el paciente padece una enfermedad hereditaria rara que afecta a la enzima glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, no se debe administrar levofloxacino, ya que puede ser propenso a presentar una destrucción de los glóbulos rojos cuando se ha tratado con medicamentos antibióticos de la familia de las quinolonas, y por esto debe ser utilizado con precaución en estos pacientes. En pacientes con insuficiencia renal o con función renal deteriorada se requiere de un ajuste de la dosis para evitar su acumulación. En pacientes que padecen una enfermedad psiquiátrica que ya puede aparecer pensamientos de suicidio o comportamientos agresivos hacia sí mismo. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se debe realizar pruebas de laboratorio? Cuando tiene que realizarse pruebas de laboratorio, no consumir levofloxacina varios días antes a la prueba de laboratorio, porque en el caso de diagnóstico bacteriológico de tuberculosis puede alterar los resultados. ¿Cuál es la dosis tóxica? La dosis tóxica de levofloxacino es de 1500 a 2000 miligramos por kilogramo de peso. ¿Qué puede suceder y qué hacer si consume una dosis tóxica? Los síntomas que pueden aparecer si se consume una dosis tóxica de levofloxacino son alteraciones del sistema nervioso central, tales como confusión, mareo, alteración de la conciencia y crisis convulsiva, aumento del intervalo QT, así como reacciones de tipo gastrointestinal, náuseas, erosiones de la mucosa. Lo que se debería hacer es instituirse tratamiento sintomático. Debería llevarse a cabo monitorización electrocardiograma por la posibilidad de prolongación del intervalo QT. Puede administrarse antiácidos para proteger la mucosa gástrica. ¿Qué sucede si se olvida una dosis? Tome la dosis que omitió tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si ya casi es hora de la próxima dosis, omita la dosis que le faltó y continúe con su programa regular de dosificación. No duplique la dosis para compensar la dosis omitida. ¿Qué sucede si no se toman las dosis en la cantidad y frecuencias prescritas? Cuando un paciente no toma las dosis completas y en la frecuencia específica del medicamento prescrito para eliminar del todo la infección, las bacterias desarrollan resistencia
con mayor rapidez. ¿El medicamento es un antibiótico? ¿Qué consideraciones especiales se deben tener? Nunca se debe automedicar con antibióticos porque puedes estar cometiendo el error de consumir medicamentos totalmente ineficaces para combatir tu infección y estar contribuyendo al aumento de la resistencia a las bacterias patógenas. Debes respetar y cumplir todas las pautas en lo referente a las dosis que debes tomar, como el horario o la duración del tratamiento. Favorecemos las resistencias de las bacterias a los antibióticos cuando estos se toman en dosis incorrectas o de forma irregular. No se debe interrumpir el tratamiento porque los síntomas desaparecen pronto. Esto no quiere decir que la infección esté resuelta. Debes completar el tratamiento prescrito, de lo contrario, la infección puede reaparecer y el antibiótico dejar de ser efectivo. El uso abusivo de los antibióticos es una de las principales causas del incremento de la resistencia a las bacterias. Algo muy importante, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una advertencia clara que si se siguen utilizando de forma incorrecta los antibióticos, algunos virus que actualmente no suponen ninguna amenaza para la salud serán incurables dentro de 10 años. Si el medicamento es de control especial, ¿qué consideraciones especiales debe tener? Debe ser prescrito exclusivamente en recetario oficial. Por ningún motivo suspenda el tratamiento, solo hágalo cuando el médico se lo indique. Es importante que las personas sometidas a tratamientos con psicofármacos estén bajo vigilancia médica y con la supervisión, si es posible, de un enfermero. Vigilar estrictamente la dosis y la toma de medicación. Asegúrese de que el paciente tome la dosis correcta. Conocer los efectos secundarios del medicamento. Cuando una persona presenta ansiedad, depresión u otro trastorno, es primordial que los familiares se dejen aconsejar por un médico especialista y acudan a un tratamiento adecuado para no caer en automedicaciones que pueden dejar consecuencias graves en la salud del paciente. ¿Qué se debe revisar cuando se compra un medicamento? Cuando compramos un medicamento debemos verificar el estado de las cajas y envases, donde se vea la fecha de vigencia, los sellos de seguridad en las tapas de los frascos y cajas deben estar en buen estado sin alteraciones. El aluminio que recubre las tabletas debe ser uniforme en su superficie y los frascos e inhaladores no deben tener golpes ni rayones. Revisar la información de los envases sostiene que todos ellos deben tener el nombre genérico y comercial de las medicinas, forma farmacéutica, concentración, nombre laboratorio, contenido del medicamento, de modo de empleo, precauciones o contraindicaciones de almacenamiento, número del registro del INVIMA y código de barras. Revisar el número de lote y fecha de vencimiento. De acuerdo con el químico, las condiciones de almacenamiento es otro de los aspectos a revisar y justificar que esta información tiene como fin asegurar que las moléculas del medicamento conserven sus características físicas y químicas hasta la fecha de vencimiento. ¿Dónde es aconsejable adquirir el medicamento? Se aconseja comprar los medicamentos en farmacias de confianza o que estén legalmente establecidas, que cuenten con un permiso especial otorgado por la Secretaría de Salud Regional. Gracias por su atención.